con la ortodoncia a cargo del médico cirujano especialista en medicina interna, el doctor Juan Francisco Villacorta Santamato. Él es especialista en medicina interna, labora en salud en el Hospital Aurelio Díaz Ufano y en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Doy paso al doctor Juan Villacorta para que nos haga partícipes de su ponencia. Buenas noches con todos, doctor Armando Fernández, doctora Catherine Morante. Agradecer la oportunidad de poder hacer esta exposición sobre aspectos que consideramos que desde el punto de vista de un médico internista considera importante para tomar en consideración en el manejo de las actividades de ortodoncia que ustedes realizan, ¿no? Eh, voy a presentar. Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya. Dado el sesgo que actualmente tengo por la labor que vengo realizando, lo que considero que un aspecto importante, un aporte importante que se podría dar desde esta charla es ver el tema de la seguridad del paciente, sobre todo de aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica y que tienen que ser sometidos a un proceso de ortodoncia. Permítame presentarme. Bueno, la doctora ya dio una introducción sobre mi persona. Como dijo, mi especialidad es medicina interna. Actualmente estoy laborando como médico en la oficina de calidad de la red prestacional Almenara. Presido el comité de farmacovigilancia del hospital. Estoy como secretario técnico también del comité farmacoterapéutico del mismo hospital. Y laboro también como miembro del comité de ética de investigación de la acción benéfica PRISM. Por esta, digamos, formación que tengo, la labor que estoy haciendo, es que estoy planteando el tema a desarrollar esta noche. El objetivo es revisar algunas prácticas para el manejo seguro de pacientes adultos que tengan enfermedades crónicas, sistémicas, y su relación con la ortodoncia, ¿no? Esta primera parte vamos a aclarar algunos aspectos sobre seguridad del paciente. Lo primero que he hecho es explorar el concepto de ortodoncia. De hecho, es la especialidad de odontología que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de irregularidades dentales y faciales, ¿no? Es común que trabajen empleando aparatos fijos o aparatos removibles. Esta utilización de aparatos, así como cualquier acto o intervención asistencial que se haga sobre un paciente, siempre implica un riesgo. Existe la probabilidad de que una persona pueda sufrir daños a su salud debido a factores o condiciones específicos, ¿no? O muy diferentes. Estos riesgos pueden ser inherentes a las enfermedades mismas, a los procedimientos que se están llevando a cabo, o también a estilos de vida, exposiciones ambientales u otros factores que puedan afectar negativamente al bienestar del individuo, en este caso de nuestro paciente. La importancia de tener claro el concepto de riesgo radica en que tenemos que identificarlos para poder evaluarlos y poder desarrollar e implementar estrategias que nos permitan prevenir, mitigar y tratar el problema, de tal manera que reduzcamos su impacto en el paciente que estamos atendiendo. Si nosotros realizamos intervenciones sobre un paciente sin tener en consideración los riesgos a los cuales lo estamos exponiendo, corremos el riesgo, se genera la probabilidad de ocasionar un daño adicional al paciente. Todo paciente, cuando acude a los servicios de salud, lo menos que a lo que espera es al menos que
le calmen la molestia. Pero nadie espera que salga en condiciones más dañinas, más dañado de lo que había ingresado. Entonces, el concepto riesgo en este momento es importante tenerlo presente en cada acto que nosotros llevamos a cabo. Los riesgos pueden ser biológicos, ambientales, conductuales, ocupacionales, genéticos, psicosociales, y eso hay que tenerlo presente. Los riesgos vienen no solamente por el lado del paciente, los riesgos no vienen solamente por el lado de lo que nosotros hacemos, sino también vienen por el lado del paciente. Del punto de vista biológico, la condición nutricional, las enfermedades de fondo que pueda tener, ambientales, los lugares donde reside o labora, conductuales, cómo se comporta, cuál es su actitud o conducta frente a la salud oral, ocupacionales, el tipo de trabajo que realiza, genéticos, su carga hereditaria, psicosociales, sobre los ambientes en los cuales se desarrolla. Entonces, el tema de riesgos es amplio. Para fines de la charla nos vamos a enfocar en aquellos riesgos que están relacionados al aspecto biológico referido puntualmente a enfermedades crónicas, ¿no? Ahora, todo riesgo tiene que ser gestionado. ¿Qué significa gestionar un riesgo? Significa primero identificarlo. Muy bien, identifico el riesgo y luego lo evalúo. Evalúo la magnitud del impacto que éste pueda tener sobre el paciente. Sobre eso, ya yo diseño una estrategia de prevención para mitigarlo. Es necesario acompañar esta actividad con educación y comunicación al paciente, informarle, decirle, mire, vamos a hacer este procedimiento, los beneficios son tales, los riesgos son tales. Y al respecto, para que usted no incremente los riesgos, después del procedimiento, usted debe actuar de la siguiente manera, ¿no? De tal manera, de forma que se reduzca el riesgo identificado, ¿no? Se interviene y se trata, y después hay que seguir monitoreando y evaluando. No es que una vez ya lo identifico, lo manejo y dejo libre al paciente, no. Tengo que seguir monitoreando y evaluando para ver el impacto en el mediano y en el largo plazo. Entonces, como decíamos, todo procedimiento implica riesgos, y en ortodoncia también existen ciertos riesgos y complicaciones potenciales que pueden ocurrir, como por ejemplo desmineralización y caries dental, enfermedad periodontal, resorción radicular, el disconfort y dolor intensos, trauma de los tejidos blandos, alergias a los materiales, problemas funcionales temporales, recaída, reacciones adversas a anestesia u otros medicamentos, u otros problemas que puedan presentarse. Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente como principio fundamental en la atención sanitaria, nos estamos refiriendo a la prevención de errores y eventos adversos que están asociados con la atención, ¿no? Entonces, en el caso de ortodoncia, entonces nos estaremos refiriendo a la prevención de errores y eventos adversos que podrían asociarse a las intervenciones ortodónticas, ¿no? El objetivo es garantizar que los pacientes reciban una atención de calidad, libre de daño innecesario y sobre todo prevenible. O sea, debemos tener una actitud de prevención del daño, identificar el riesgo para prevenir el daño. Los componentes claves que uno debe tener presente con respecto a la seguridad de un paciente son los siguientes. Primero, tener una mentalidad de prevención de errores. Mentalidad de prevención de errores significa justamente eso, identificarlos, saber y conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos nosotros como profesionales de la salud a la hora de implementar un procedimiento. Conocer cuáles son los riesgos del procedimiento mismo. Conocer cuáles son los riesgos que se generan del lado del paciente. Ese es el primer punto, la mentalidad de prevención de errores. El segundo componente es la gestión de los riesgos, ¿no? Lo que decíamos, identificarlos y manejarlos. El tercer componente, educación e información. Un componente sumamente importante, pero que muchas veces en la práctica del día a día no lo ejercemos, por la presión, la exigencia de productividad en el trabajo, la carga laboral,
sobre todo en los cortos tiempos que a veces en la sanidad pública nos dan para atender a un paciente. Ahora, seguridad del paciente implica también que debemos llevar un registro, notificar y aprender de esos problemas que se presentan, de los errores y de los eventos adversos que se generan por las actividades que nosotros realizamos. En el caso de medicamentos, por ejemplo, está todo lo que es farmacovigilancia. En el caso de dispositivos médicos está lo que es tecnovigilancia. En el caso de la atención está la notificación de eventos adversos en la atención de pacientes. Paciente que cae de la cama, hay que notificarlo. Paciente que en una cirugía eh, aplicaron una dosis, hicieron un procedimiento inadecuado, hay que notificarlo. Y notificarlo no con fines de sanción, sino con fines de aprendizaje. Cuando uno revisa la literatura sobre seguridad del paciente, encuentra que hay una dinámica tensa entre los que tienen la mentalidad de sanción y los que tienen la mentalidad de aprender de dichos errores. Cuando hablamos como componente clave, nos referimos al componente de aprendizaje. Todo esto debe manejarse lógicamente de manera confidencial, con el profesionalismo del caso, respetando la privacidad de los actores, pero siempre con la finalidad de identificar las lecciones que se puedan obtener a través del análisis del evento sucedido, ¿no? Implica también la seguridad del paciente el tener protocolos y guías clínicas, porque a fin de disminuir la variabilidad que existe en la práctica clínica entre un mismo grupo de profesionales, ¿no? Al disminuir la variabilidad e ir estandarizando el tratamiento entre los diferentes actores de una especialidad clínica, se va a ir mejorando la calidad de la atención. Comunicación efectiva, como señalamos, y participación del paciente, un elemento que nos cuesta todavía trabajo en considerar, pero cuando vamos a tener un paciente, una exigencia importante para empezar es obtener su consentimiento al procedimiento que se le va a hacer. Una de las debilidades que nosotros observamos fuerte en los servicios de salud es que al paciente no se le participa o no se le hace participar consultándole siquiera si acepta el procedimiento. No, muchas veces se le dice, ¿sabe qué? Necesitamos hacerle a usted tal cirugía, necesitamos a usted darle tal medicamento, y el paciente no se le da oportunidad de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, no se le explican cuáles son los riesgos, no se le indica cuáles son los beneficios que puede obtener, ¿no? Todo esto, todos estos aspectos se logran, digamos, cristalizar cuando se lleva un procedimiento de consentimiento informado adecuado, en el cual se consideran todos los elementos que estoy mencionando, ¿no? Importancia entonces de trabajar con esta mentalidad de seguridad del paciente es reducir los daños, mejorar la calidad de atención, obtener confianza del paciente y también tener un manejo racional de los costos de salud. Muchos de los errores que se cometen, muchos de los eventos adversos que se cometen, después implican un incremento irracional o un incremento innecesario de los costos de atención, ¿no? Lo cual después genera un problema a la sostenibilidad del financiamiento para la prestación de los servicios. Entonces, bajo esta mentalidad de seguridad del paciente, bajo esta perspectiva de identificar riesgos, vamos ahora a conversar un poco sobre esos riesgos que se pueden generar por las enfermedades crónicas sistémicas que un paciente tiene cuando viene a una atención ortodóntica, ¿no? Para empezar, estandaricemos la definición de enfermedad crónica. Una enfermedad crónica se caracteriza primero por su duración prolongada, su progresión lenta, no son curables, pero sí son controlables, requieren un manejo continuo, muchas veces, sobre todo medicación a largo plazo,
Y de hecho impactan en la calidad de vida, ¿no? Los ejemplos clásicos: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista osteoarticular, las artritis, artrosis, osteoporosis, renal, la insuficiencia, el cáncer, las neoplasias malignas. Desde el punto de vista psiquiátrico, la depresión mayor, la bipolaridad, la esquizofrenia son elementos que son enfermedades que cumplen con estos criterios de enfermedad crónica y demandan ser, pues, seguidas por largo tiempo. Eh, una enfermedad crónica tiene como factores de riesgos aspectos genéticos o de estilo de vida, la edad del paciente, los factores ambientales o condiciones médicas previas, ¿no? Estos elementos hay que tenerlos siempre presentes a la hora de hacer la evaluación de un paciente que nos pide alguna atención. El manejo de estas enfermedades siempre va a ser con una atención médica regular, tiene que estar acudiendo constantemente, periódicamente, mejor dicho, periódicamente y por largo tiempo y de manera regular a los servicios de salud para seguimiento, evaluación, para la obtención de sus medicamentos. Los medicamentos son por larga data. En estas enfermedades crónicas es importante el tema del estilo de vida, el cual debe ser modificado. La educación también es importante y el apoyo psicosocial igual. Entonces, yendo puntualmente a las enfermedades más frecuentes. Miren, en la consulta de medicina interna es frecuente encontrar ahora pacientes con múltiples morbilidades, múltiples comorbilidades. Es frecuente encontrar un paciente diabético con hipertensión, complicado con insuficiencia renal, neuropatía diabética, retinopatía diabética, osteoporosis, y artritis, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son pacientes bastante complejos de manejar y con los cuales hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la cantidad de medicamentos y procedimientos a los cuales tienen que ser sometidos. Y a veces hay interacciones entre medicamentos o incluso entre procedimientos que pueden generar problemas en el paciente. Estamos viviendo ahora actualmente una epidemia de diabetes mellitus. El número de pacientes diabéticos e hipertensos también está incrementando cada vez más. Y en el caso de los diabéticos, los mayores riesgos que tienen son los de una mayor incidencia de infecciones. El diabético mal controlado, que mantiene niveles de glucosa elevados, afecta a sus mecanismos inmunológicos de defensa y tiene por lo tanto una mayor susceptibilidad a infectarse. También tiene problemas de cicatrización. Esta tiende a ser retardada. Las lesiones tienden a demorar en cerrarse, incluso se pueden hacer lesiones crónicas por largo tiempo. Y en el caso de la salud oral, tienen una predisposición a hacer enfermedades periodontales, ¿no? Por eso es importante en ellos llevar un buen control glucémico, ¿no? Un buen control de la glucosa, ejercer o implementar estrategias de prevención de infecciones y siempre trabajar en coordinación con el internista o el endocrinólogo, ¿no? En el caso de los diabéticos, se recomienda que no se haga ninguna intervención quirúrgica o procedimiento si sus niveles de glucosa sérica no están por debajo de 140 miligramos por decilitro. Cuanto más cercano esté a los valores normales van entre 60 a 110. Cuanto más cercano esté esos valores a ese rango de normalidad, menor es el riesgo de que haga, sobre todo, infecciones, que son la complicación más seria. Entonces, se acepta para intervenciones quirúrgicas mayores que un paciente diabético sea intervenido cuando su nivel de glicemia está por debajo de 140. Ahora, en un paciente diabético hay que tener presente que cuando es sometido a un procedimiento, el dolor, el estrés, pueden ser elementos que disparen
la elevación de la glucosa y que esto pueda generar complicaciones. Entonces, siempre se recomienda que antes de cualquier intervención, mayor o menor, se tenga una evaluación por médico de medicina interna o por un endocrinólogo indicando que el paciente está en condiciones de poder ser intervenido, ¿no? Cualquiera que esta sea la acción que haya que llevar a cabo. En el caso de hipertensión arterial, los riesgos son de... El riesgo es que haya un pico, una crisis de hipertensión, ¿no? El dolor, el estrés son factores importantes, pero en el caso de actividades de odontología es el uso de los medicamentos vasoconstrictores. La utilización de lidocaína con epinefrina en pacientes hipertensos, sobre todo mal controlados, implica el riesgo de que hagan hipertensión arterial y que esta hipertensión resulte en complicaciones agudas como infarto de miocardio, problemas renales o accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay que tener un buen monitoreo de la presión arterial, en lo posible evitar el uso de los vasoconstrictores y también igual coordinación con el internista o el cardiólogo para previa a la intervención o la actividad que se va a llevar a cabo. En el caso de otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo enfermedad coronaria, donde se utilizan, perdón, enfermedad coronaria o arritmias cardíacas, donde se utilizan anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, el riesgo es que hagan hemorragia o un sangrado excesivo o masivo por estos medicamentos. También pueden hacer por el dolor o por la misma medicación descompensaciones de enfermedad coronaria, ya sea a veces por la lidocaína o por los vasoconstrictores que están asociados a la lidocaína. Entonces, en estos pacientes que están utilizando sobre todo anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, hay que hacer una evaluación de riesgo de sangrado. Si están utilizando clopidogrel o están tomando ácido acetil salicílico, aspirina, su nombre comercial más conocido, se recomienda que antes de un procedimiento que va a implicar que haya sangrado, se suspendan 5 a 7 días antes. Es un plazo bastante extenso, pero es que por la vida media y la duración del efecto motiva que el tiempo de suspensión de la medicación sea casi aproximadamente una semana previa a la intervención. Ahora, hay casos donde probablemente no se pueda suspender y se tenga que trabajar con un paciente que sí está recibiendo la medicación. En esos casos hay que tener, digamos, una buena selección de las técnicas hemostáticas que se van a aplicar, ¿no? Siempre en todo paciente cardiovascular, cualquiera que sea el problema, de hecho hay que trabajar con el cardiólogo, quien tiene que hacer una evaluación preoperatoria, un riesgo quirúrgico previo a fin de tener una mejor perspectiva del riesgo al que está siendo expuesto el paciente. Y estos riesgos tienen que ser comunicados al paciente. Y tienen que ser registrados y tienen que quedar evidencia de los mismos en un formato de consentimiento informado. Con respecto a las enfermedades respiratorias crónicas, las dos más importantes son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que termina en enfisema, usualmente es una patología de pacientes fumadores, y el otro es el asma, ¿no? Que puede dar episodios agudos de broncoconstricción y dificultad para respirar. En el caso, perdón, acá hay un error. Acá hay un error. Acá en vez de respiratorias, acá en vez de enfermedades respiratorias debe ser enfermedades renales, ¿eh? Perdón, mil disculpas. En el caso de las enfermedades renales, el principal problema es la excreción de los medicamentos por riñón, alteraciones de ese metabolismo, y los pacientes que están en insuficiencia renal usualmente tienen deficiencias nutricionales. Entonces, usualmente están muy debilitados. Y por lo tanto también su capacidad de
cicatrización también se ve afectada. En estos pacientes, el ajuste de la dosis de los medicamentos es importantísimo. Si se van a hacer citas para atención odontológica, en pacientes que se están dializando, hay que programar las citas fuera y lejos de la diálisis. Por cuanto en diálisis se les coloca anticoagulantes también para el proceso, y si se hace un procedimiento invasivo de manera muy cercana va a generar problemas de sangrado. La función renal hay que monitorearla y hay que estar trabajando de cerca con el nefrólogo, ¿no? En el caso de las enfermedades respiratorias, el principal problema es la capacidad respiratoria disminuida, ¿no? Y hay algunos efectos adversos en la salud oral por medicamentos inhalados. Por ejemplo, en el caso de la beclometasona o lo en general, los corticoides de inhalación pueden predisponer a la infección por candidiasis oral, ¿no? Es importante que estos pacientes tengan una buena higiene dental, en lo posible que usen una aerocámara para la inhalación de los medicamentos, de tal manera que se disminuye la carga de medicamento que cae directamente en la mucosa oral, y deben mantener un buen control de asma y EPOC. En el caso de enfermedades tiroideas, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, los riesgos están en relación al estado metabólico, al estado óseo y al estado nutricional del paciente. En el caso del hipotiroidismo, el metabolismo se lentifica y la respuesta a infecciones, a agresiones, a cortes, es muy disminuida. En el caso del hipertiroidismo está muy acelerada e igual no hay una buena respuesta para fines de cicatrización a intervenciones. En el lado óseo, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo pueden terminar en una osteoporosis o una osteopenia. Y por el lado nutricional, usualmente también ambos pueden terminar en situaciones de malnutrición que no favorecen el sistema inmunológico ni a la capacidad de recuperación ante cualquier tipo de intervención. La salud oral se va a ver afectada de manera importante en ello. Entonces, igual hay que llevar, el paciente debe estar sujeto a una evaluación tiroidea permanente, coordinar con el endocrinólogo, y los tratamientos tienen que adaptarse a la condición del paciente. En el caso de los trastornos de la densidad ósea, el más prevalente es la osteoporosis. Están los riesgos de fracturas maxilares y mandibulares, la pérdida de piezas dentales, la dificultad para la integración de los implantes. Un paciente osteoporótico o osteopénico tiene problemas para que los implantes puedan incorporarse de manera debida. Necrosis ósea y también mayor susceptibilidad de enfermedad periodontal, ¿no? Entonces son pacientes que tienen que estar en evaluación y monitoreo regular, en tratamiento con suplementación de calcio, vitamina D, algún fijador de calcio, controles periódicos de densitometría ósea. Se recomienda que los controles sean cada 2 años para ver cómo va la evolución de la enfermedad. Y mantener también coordinación cercana con el reumatólogo, ¿no? Entonces, ante esta situación hay algunos aspectos claves, digamos, que debemos recordar siempre, tener presentes. El primero, todo parte de una evaluación exhaustiva y diagnóstico preciso. Si nosotros ingresamos a la atención de un paciente con la mentalidad de preocuparnos por su seguridad y en la prevención de riesgos, debemos hacer una evaluación exhaustiva y un diagnóstico preciso. No solo de la condición oral, sino también del estado general del paciente antes de iniciar cualquier tratamiento. Si es un paciente diabético, debemos obtener información de si realmente está controlado. Si es un hipertenso, si su presión está controlada. Si es un paciente epiléptico, ¿no? Si está tomando su medicación, cuándo fue.
si sus estados de convulsiones no se están presentando con frecuencia, etcétera. Entonces, hay que tener un panorama general de los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando con este paciente. Entonces, una historia clínica completa es crítica, ¿no? Para identificar estas posibles complicaciones y adaptar el plan de tratamiento a las necesidades específicas del paciente. A veces, en la toma de la historia clínica, preguntamos, muy bien, ¿usted qué enfermedades sufre, qué tiene, qué toma? Punto, ¿no? Cuando debiéramos hacer toda una historia un poco más detallada sobre la evolución de la enfermedad, los antecedentes clínicos, los antecedentes familiares, los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes de los medicamentos que está ingiriendo, etc. El examen clínico también es básico. En el caso de ortodoncia y en general de la odontología, los estudios radiográficos de alta calidad son mandatorios, ¿no? Para evaluar la estructura dental y ósea del paciente y tener una mejor perspectiva del pronóstico y de la evolución de, de la persona que va a ser atendida, ¿no? Otro elemento importante a tener presente es el tema de implementación de protocolos de control de infecciones. El control de infecciones, como en cualquier especialidad, es básico, es un pilar fundamental, ¿no? Dado que en ortodoncia se utilizan múltiples dispositivos y se realizan procedimientos que pueden generar aerosoles, es crucial implementar estos protocolos estrictos de control de infecciones. Para evitar la infección del paciente al médico, al odontólogo, del odontólogo al paciente o a otras personas que estén compartiendo el ambiente, ¿no? Entonces ahí es importante tener presente el tema de la esterilización del instrumental, ¿no? Seguir los protocolos respectivos, el uso de equipos de protección personal, la desinfección de las superficies, el control de los aerosoles. Donde hemos observado que existe mucha debilidad de los servicios de salud de nuestro país es en el tema de la desinfección de las superficies y el control de aerosoles, en ambos casos. No tenemos una cultura de desinfección muy bien desarrollada, ¿no? Y el control de aerosoles ni lo percibimos, ¿no? A lo más alguien utiliza una mascarilla e incluso se quita la mascarilla y sobre eso se sigue trabajando, ¿no? Entonces, y el tema de control de aerosoles es mucho más complejo. Otro aspecto clave es el tema de la educación y comunicación efectiva con los pacientes, ¿no? Si queremos garantizar su seguridad y sobre todo su cooperación, ¿no? Durante los tratamientos que les vamos a brindar. Un componente clave es el tiempo que uno dedica a conversar con su paciente, a conocerlo, a identificar su nivel educativo, sus preferencias, para poder luego transmitirle los mensajes que son necesarios que él interiorice para no poner en riesgo la atención y su salud más adelante, ¿no? Entonces, es importante tener en claro que todos los pacientes deben estar bien informados sobre los procedimientos, riesgos potenciales y las medidas de cuidado posterior. Que esta es una situación eh, que a veces se resulta complicada si es una persona que ingresa a internet y comienza a levantar información, o habla con los amigos, lee artículos no especializados y crea sus propias ideas sobre lo que le está sucediendo o lo que debiera recibir, ¿no? Es importante invertir tiempo en el sentido de a veces corregir o modificar las creencias o las ideas de los pacientes frente a los procedimientos, los riesgos y las medidas de cuidado que debe recibir, ¿no? Es importante la educación sobre higiene oral y las instrucciones post procedimiento son críticas. Y finalmente, un aspecto del que siempre hablamos y que en lo personal considero que poco hacemos, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Siempre decimos que la atención en salud es multidisciplinaria, la debe dar un equipo de salud debidamente coordinado, ¿no? Pero luego observamos que esto es un tanto, no sé si será difícil de implementar, pero
me atrevo a decir que no se da en los niveles que debiera, que debiera darse, ¿no? Es fundamental, como decimos, para garantizar un tratamiento seguro y eficaz, la colaboración entre ortodoncistas, internistas, cardiólogos, endocrinólogos, periodonticistas, reumatólogos, cirujanos, maxilofaciales, orales, etcétera, y otros profesionales de salud, de enfermería, eh, eh, todos los que participan de la atención eh, debieran estar debidamente coordinados para poder brindar una atención integral, ¿no? Con una planificación coordinada y así optimizar los resultados, ¿no? Este enfoque no solo mejora la salud oral y general del paciente, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida y satisfacción con el tratamiento. Bueno, hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias. Estoy a su disposición. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí. Nosotros acá en el Perú, por ejemplo, tenemos, digamos, enfermedades, dentro de las enfermedades crónicas, la que es endémica por naturaleza, que es la tuberculosis, ¿no? O sea, ¿cómo manejamos a un paciente tuberculoso, por ejemplo, y si es que esto conlleva por la medicación que él pueda estar tomando? Entiendo que la medicación es de larga data, algún tipo de cuidado que nosotros debamos realizar en nuestros procedimientos clínicos, ¿no? No sé si nos pudiera informar un poquito sobre esto. Sí, cómo no. En el caso de un paciente con tuberculosis pulmonar, lo primero que hay que hacer es asegurar la negatividad del esputo. Eh, Usualmente se le toma 3 muestras, las 3 muestras deben salir negativas, cultivo negativo y las pruebas que se le dan negativas. O sea, tiene que haber una notificación del neumólogo indicando que la enfermedad está inactiva, ¿no? Por un lado, eso como medida de protección para el personal de salud y para otras personas. Segundo, tiene que haber una evaluación del estado funcional respiratorio del paciente para ver si es que puede tolerar cualquier procedimiento odontológico que se le pueda hacer. O sea, algunos pacientes tienen problemas para mantener su ventilación a lo largo del procedimiento. Entonces, tiene que haber una confirmación de que el paciente puede, si el procedimiento va a ser de 20 minutos, el paciente va a poder sostener su capacidad respiratoria de esos 20 minutos, ¿no? Eh, Ahora, hay medicamentos, en el caso de isoniazida, piracinamida, etabutol, que se registran más complicaciones de índole hepático. Pero hay algunos pacientes que hacen reacciones alérgicas severas, síndromes con problemas de agravamiento respiratorio, en los cuales siempre hay que esperar que eso se resuelva antes de someterlos a cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, en el caso de un paciente con tuberculosis, primero asegurarse la negatividad de la capacidad de contagio del paciente. Segundo, tener una evaluación respiratoria de su función respiratoria por parte del neumólogo para asegurar de que va a tolerar los procedimientos. Y tercero, que no haya ninguna comorbilidad respiratoria para poder llevarlo a cabo. No sé si eso responde a su interrogante. Sí, doctor, muchísimas gracias. Uh-huh. Doctores, por favor, aprovechemos que estamos acá con el doctor Juan Francisco para que puedan formular algunas preguntas. Doctor, una pregunta. En cuanto a los pacientes que son VIH positivos,
qué cuidados podríamos tener con ellos, o si es factible en ellos que se pueda realizar el tratamiento de ortodoncia, o si hay alguna contraindicación. Ya. En el caso de los pacientes con VIH hay que identificar si solamente son pacientes portadores, bueno, si son pacientes portadores de la infección o si son pacientes que tienen complicaciones, ¿no? La mayor parte de las complicaciones son infecciosas. Muchos de ellos, a ver, vamos en orden. Primero, si es un paciente portador de VIH, tienen que tomarse todas las medidas generales de prevención de contacto con secreciones, residuos y sangre del paciente, ¿no? O sea, equipos de protección personal debidamente colocados y utilizados, protección facial, guantes, se recomienda doble guantes, el uso de doble guante, pero algunos tienen problemas después con la sensibilidad de las manos a la hora de hacer los procedimientos cuando utilizan doble guante. Ya queda eso a criterio de quien lo maneja. Pero el término general es tener todos los dispositivos de protección personal adecuados, ¿no? Todas las medidas generales. Eso es uno. Dos, se recomienda que también tenga una carga baja carga viral baja. Para ello, solicitar la evaluación por el infectólogo, por el médico internista que lo esté manejando, sobre todo los infectólogos, en el cual le diga que el riesgo sea más bajo o menor. Ahora, esos son los pacientes que solamente se reportan como portadores de VIH positivo, pero hay otros pacientes que ya tienen complicaciones infecciosas o de otro tipo, y estos pacientes que ya aparecen con complicaciones, usualmente está muy deteriorado su condición nutricional o metabólica. Pacientes que tienen candidiasis oral, por ejemplo, hay que esperar que la candidiasis revierta, y hay que ver si después del tratamiento de candidiasis el paciente está en condiciones de poder ser sometido al procedimiento ortodóntico que desean. Pacientes que tengan problemas de infección por Pneumocystis carini, neumonía, en ese momento no se puede hacer absolutamente nada, hay que esperar a que se resuelva el problema. Pacientes que tengan sarcoma de Kaposi van a recibir medicación complementaria que sí puede afectar a la inserción gingival de las piezas dentales, la parte odontal. Entonces, esos pacientes no van a estar en buenas condiciones de ser sometidos a procedimientos. La movilidad de las piezas dentales se va a ver afectada y van a haber problemas o complicaciones, ¿no? Entonces, tiene que ser, en caso de pacientes con VIH, tienen que ser pacientes que están en muy buenas condiciones generales, ¿no? Buen estado nutricional, constantes vitales dentro de valores normales, carga de viral baja y del otro lado una muy buena protección por parte del odontólogo o del personal en general que va a hacer los procedimientos. Y dentro de los procedimientos evitar la recolocación de la capucha de las agujas, tener cuidado con el manejo de los instrumentos punzocortantes, todas las medidas generales que tienen que ser, ¿no? Pero sí se requiere en esos pacientes tener una evaluación muy, muy detallada. Doctor, una pregunta respecto al punto, nada más con respecto a los pacientes VIH positivos. He estado leyendo porque yo precisamente estoy tratando un paciente con VIH en la clínica. Sé que las secreciones salivales no son
contagiosas, por decirlo así, más que las secreciones sanguíneas. ¿Esto qué tanta base científica tiene esta información, doctor? ¿Me puede corroborar en todo caso esa información, por favor? Mire, la carga viral en las secreciones salivales es bastante baja en comparación con la carga que puede haber a nivel sanguíneo. Pero, sin embargo, el cuidado que hay que tener es que cuando se hacen procedimientos en cavidad oral, no es solamente el tema de la carga, perdón, no es solamente el tema de la secreción salival, sino que por el procedimiento que se está llevando a cabo, puede haber microlesiones o lesiones que permitan la salida de contenido sanguíneo o linfático. Que eso sí tiene un mayor riesgo para generar el contagio, ¿no? Gracias. Doctor Villacorta, en cuanto al tratamiento de ortodoncia, el movimiento, nosotros hacemos movimientos dentales para poder así corregir la oclusión del paciente, ¿no? Con respecto a su alineación y el buen funcionamiento de interarcadas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, a la alineación de los dientes y que funcionen bien, ¿no? Entonces, en un paciente con osteoporosis, que tienen osteopenia, donde la densidad ósea está disminuida, ¿cree usted que sea factible el poder hacer estos movimientos dentales? Pese a que nosotros utilizamos fuerzas ligeras, ¿no? Para hacer los movimientos dentales, pero hay algún tipo de aditamentos como los mini tornillos que usamos nosotros, en los cuales sí se emplean fuerzas pesadas, ¿no? Para hacer movimientos, por ejemplo, de bloques de dientes, de 2 o 3 dientes, ¿no? Entonces, ¿sería recomendable para estos pacientes que se realicen ellos el tratamiento de ortodoncia o no sería indicado para estos pacientes? A ver, en los casos de pacientes con osteoporosis y osteopenia, los resultados de la densitometría ósea se reportan como leve, moderado o severo. En los pacientes con osteoporosis severa no es tan recomendable. Los pacientes con osteoporosis leve pueden manejarse siempre y cuando esté en tratamiento, esté llevando su tratamiento de suplemento de calcio, vitamina D y algún fijador, ¿no? En los pacientes que tienen osteoporosis moderada, ahí el criterio queda no está tan bien definida la situación. O sea, cualquier intervención en alguien que está en osteoporosis moderada podría quedar como paciente estable en esa osteoporosis moderada, o podría ser un paciente que luego, a pesar del tratamiento que se le dé, evolucione a osteoporosis severa. Y con osteoporosis severa sí incrementa grandemente el riesgo de una fractura. A pesar de que, ahora, reconozco que no es mi especialidad el tema de las fuerzas grandes, o de las fuerzas, pequeñas que utilizan las fuerzas, que eran de las fuerzas que manejan, pero de hecho con un cuadro de osteoporosis severa los riesgos se incrementan, cualquiera que sea la intervención que sea. Ahí sería conveniente trabajar de la mano con el reumatólogo, ¿no? Yeah. Está bien, doctor. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una consulta sobre los pacientes diabéticos, ¿no? Que son los que de repente más frecuentemente pueden venir al consultorio. Pacientes diabéticos, para nosotros saber que están controlados, que están siendo adecuadamente controlados, ¿no? Con su dieta y todo. ¿Bastaría pedirles un análisis reciente de glucosa o deberíamos de repente corroborar con algún análisis adicional? Mire, si pudieran contar con un glucómetro, es un dispositivo pequeño y fácil de manejar, y antes de iniciar la intervención, cualquiera que ésta sea, puedan determinar el nivel de glucosa y este está por debajo de 140, sería una medida preventiva importante.
Le comento, en otra especialidad, en oncología, eh, usualmente los pacientes ingresaban a la quimioterapia con sus controles de laboratorio de día previo de hemograma y algunos con glucosa. El asunto fue que no se tenía esta práctica de determinar niveles de glucosa antes del inicio de la quimioterapia. Pero se decidió, dado que se veía el incremento de pacientes diabéticos que también entraban a quimioterapia, se decidió hacer esta medida. O sea, antes de ingresar a iniciar la quimioterapia, se les mide con el glucómetro, una gotita de sangre, un pinchazo, una gota de sangre, se mide el glucómetro y se veía el nivel. Y lo que llamó la atención fue que hay un alto porcentaje de pacientes que antes de recibir el procedimiento estaban con niveles bastante elevados, que motivaban que tuvieran que ir a emergencia a ser, digamos, estabilizados, normalizados esos niveles y recién entonces poder recibir la quimioterapia. Por analogía, yo le diría que es algo que ustedes pueden implementar también dentro del campo odontológico. No es costoso, el equipo no es muy caro, mejor dicho, el equipo es de fácil manejo, no es caro y les da un mayor nivel de seguridad para el manejo del paciente. Entonces, yo sí soy de la idea de que se tome esta medida. En los casos de, por ejemplo, los servicios de cirugía general lo que hacen es al paciente le piden todo su preoperatorio. El momento de entrar antes a la sala, también igual le miden con el glucómetro el nivel de glucosa. Si está dentro de lo normal, dentro de lo esperado, pasa a sala. Si no, pero sí, una buena medida sería hacer eso. Medir antes de cualquier procedimiento la glucosa. Que no es complicado. No es complicado, no es de alto costo y le daría mayor seguridad para el manejo del paciente. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctores, ¿hay más preguntas? Muy bien. Estimado doctor Juan Francisco Villacorta, le agradecemos muchísimo por esta excelente charla que nos ha podido brindar y que estoy seguro ha sido de muchísimo provecho para nosotros como especialistas de un área que obviamente estamos, eso sí, enfocados en determinado sector, ¿no? De la voz de procedimientos que pueden venir con diferentemente manejamos y requerimos, ¿no? El manejo que sea coordinado junto con el médico especialista, que pueda compensarlos y pueda tratarlos para que nosotros podamos darle el mejor servicio, ¿no? Caterín, te paso, por favor, a ti te hago la posta para que puedas hacer el agradecimiento oficial. Muy bien, doctor. A nombre de los residentes de la segunda especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar de la Universidad Mayor de San Marcos, querido doctor Juan Villacorta, le queremos hacer presente esta carta de agradecimiento. Hemos quedado satisfechos con su ponencia. Esperamos de repente en un futuro contar nuevamente con su presencia, con su ponencia. Nos ha ayudado a aclarar temas o puntos que teníamos todavía en duda, ¿no? Con respecto a nuestra práctica odontológica diaria. Muy agradecido. Voy a compartir aquí la... Gracias. Bueno, de mi parte deseo agradecer por la invitación. Digamos, un último mensaje de parte mía es el siguiente, y es que
debemos hacer todo el esfuerzo que sea necesario para trabajar de manera conjunta, de manera multidisciplinaria. La práctica del día a día nos muestra que no estamos haciendo esto, pero si nosotros queremos mejorar la calidad de la atención y fortalecer la seguridad de la atención para los pacientes y también para nosotros mismos, requerimos como especialidades juntarnos un poco más, ¿no? Y quizás para los casos, cada día se están presentando casos mucho más complicados, mucho más difíciles, con múltiples comorbilidades, ¿no? Entonces, si en algún momento se puede desarrollar en nuestros establecimientos de salud juntas médicas entre odontólogos, médicos, cirujanos, para ver cómo afrontar problemas más complicados, considero que sería un gran avance en nuestro sistema de salud, ¿no? Ese es mi punto de vista y que se los transmito a ustedes con la mayor sinceridad del caso. Nuevamente, muchas gracias de parte de ustedes. Como samarquino que soy, también me alegra poder colaborar con mi alma mater. Gracias. Muchísimas gracias Muchas nuevamente, gracias, doctor. Buenas noches. Y definitivamente esperamos seguir contando con usted para futuros eventos y también para poder de alguna manera estar en la referencia de nuestros pacientes, ¿no? Y cualquier consulta poder probablemente derivarlos con usted para que podamos establecer este manejo interdisciplinario que es, como usted bien lo dice, muy importante. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a todos, doctores. Nos estamos viendo la próxima semana, entonces, con nuestros otros dos invitados. Por favor, estén temprano, ¿sí? Coordinen. O sea, si nosotros internamente estamos tarde, bueno, ya nos conocemos, ¿no? Pero tener al invitado dentro de la sala y entrar tarde, eso sí es un gran problema. Nos estamos viendo, doctores. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Por favor, cuídese.